La soledad. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por esta etapa. Ya sea por nuestros prejuicios o por la incapacidad de amar, es algo innegable en la vida, porque no importa con cuánta gente estemos o cuántas conocemos, nuestro destino siempre será estar solo. Si bien hay gente que personalmente se lo busca, aún con eso, lo volveré a decir. Nuestro destino será siempre estar solo. 100 años de soledad es una de las obras en español más importantes que se han creado. Novela creada por el escritor colombiano Gabriel García Márquez, siendo considerada la magnum opus del autor y una obra maestra de la literatura en español y la literatura universal. Siendo este libro considerado como la cumbre del realismo mágico y el boom latinoamericano, la novela nos cuenta la historia de la familia Buendía a lo largo de 7 generaciones en el pueblo de Macondo, donde la familia y el pueblo se verá envuelta en varios acontecimientos en las cuales unas rayan en lo fantástico, trágico o religioso, en un mundo que conforme avanza el tiempo avanza. Esta novela toca temas como la soledad, la realidad y la ficción, el incesto y haciendo referencias a patologías mentales y a la religión católica. Siendo también el pueblo de Macondo una referencia a América Latina. De hecho se cree que la historia de 100 años de soledad está situada entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX. La historia cobra vida, ya que el mundo va avanzando, en la novela se presentan nacimientos, muertes, tragedias, eventos que marcan al pueblo, guerras, hechos que serían inexplicables, entre mucho más. La novela ha sido aclamada universal y unánimemente por la crítica, además de haberse convertido en un bestseller mundial. La obra ha sido analizada e interpretada desde diversas culturas y formas de ver la vida. Tanto así que escritores como Mario Vargas Llosa, Mario Benedetti y Pablo Neruda han elogiado al libro y lo han llamado una obra maestra. Además de que famosos que no son escritores como Pablo Picasso y Bill Clinton manifestaron su fascinación con el libro, además de que críticos como Norman Mailer llamó a la obra sorprendente. De hecho, también fue gracias a este libro que su autor ganara el Premio Nobel de Literatura. El libro ha sido incluida en listas como las 100 mejores novelas en español del siglo XX del periódico El Mundo, 100 libros del siglo XX por Le Monde y los 100 mejores libros de todos los tiempos por el Club de Libros de Noruega. Así también, muchos consideran que su lectura es de suma importancia para la comprensión de la realidad latinoamericana. 100 años de soledad es una novela con un mundo fascinante, personajes entrañables y momentos para todo tipo de emociones. Siendo por parte de su servidor una enorme recomendación para cualquier tipo de persona, desde un lector elitista, hasta en alguien interesado por la lectura. Siendo esta novela una alegoría universal, una visión muy humana de Latinoamérica y así también, una parábola y metáfora de la vida humana, 100 años de soledad es indiscutiblemente, una obra maestra.